Teodelina, ¿cómo Muchas estás? Buenas gracias. noches. Buenas noches. Bueno, un gusto saludarte. No nos conocemos personalmente, pero tengo muy buenas referencias tuyas. Así que, bueno, una alegría recibirte aquí en este espacio y seguramente para todos los que te escuchen, ya sea en vivo, ya sea que vean el video más tarde, seguramente va a ser una conversación muy enriquecedora. Bueno, lo primero que te voy a pedir es que te presentes, nos cuentes de dónde sos, bueno, a qué te dedicas habitualmente, cómo es tu familia. Y bueno, que de esa manera también podemos ir entrando en tema. Dale. Soy de Buenos Aires, zona norte, nací en Olivos, tengo 29 años. Cuando terminé el colegio, no sé muy bien por qué, decidí estudiar teología y estudié teología, la licenciatura en teología con los dominicos en la UNSTA, el Centro de Estudiantes de la Orden de Predicadores. Eh, Muy buena carrera, muy contenta, muy feliz, y cuando terminé la carrera me dediqué varios años a la docencia, también muy contenta, pero de alguna manera no me proyectaba como algo que yo iba a hacer. Viste, cuando la típica pregunta de, bueno, en 10 años yo no me veía que iba a seguir dando clases en colegios, pero sí me llamaba mucho la atención o me resultaba bastante lo que es lo educativo, lo pedagógico. Es algo que veía que me entretenía o digamos que sí me sentía cómoda. Eh, y eventualmente, bueno, me fui a formar a México para ser instructora de fertilidad, que esa es otra historia también, así que uno no sabe muy bien cómo es que termina ahí. Pero actualmente, digamos, eventualmente se me empezaron a como chocar esos dos trabajos y viré el timón para ser más tiempo instructora y dejé lo que es la enseñanza en colegios. Entonces, actualmente, nada, me dedico a ser instructora de fertilidad. Eh, en este momento exacto estoy de licencia porque, y ahí voy para la parte familiar, me casé en el 2014 con Pedro, mi marido, y tuvimos tres hijos. El más grande se llama Roque, tiene 4 años. La segunda se llama Dominga, tiene 2. Están durmiendo acá al lado, así que espero que no se despierten. Y mi tercera hija se llama Alfonsina y tiene 3 meses, con lo cual estos últimos 3 meses estuve bastante de licencia, pero ya voy a volver al ruedo. Bueno, ya mencionaste que te dedicas al tema de fertilidad y yo coloqué allí debajo la placa instructora de modelo Creighton. Si alguno entró por casualidad a la página o se enganchó, así, ¿qué será eso? ¿De qué están hablando? Y te vamos a preguntar, así que nos cuente así muy sencillamente qué es esto del modelo Creighton. Pero antes, sí, yo quiero enganchar con las anteriores entrevistas y decir que Juan Pablo II desarrolló sus catequesis que conforman lo que hoy conocemos como la teología del cuerpo, y las podemos distribuir en 6 ciclos. El último ciclo, el Papa Juan Pablo II lo dedica a exponer y a fundamentar de un modo más profundo, más teológico, la Humane Vitae, que fue la encíclica de Pablo VI sobre la cuestión de la transmisión de la vida humana, que fue un tema muy difícil en el interior de la Iglesia y en la relación de la Iglesia con el mundo. Entonces el Papa Juan Pablo II dedicó muchísimas catequesis a dar una fundamentación teológica y ética de lo que es la persona, la sexualidad humana, que sirviera para comprender este gran tema tan importante de la fecundidad y cómo los esposos cristianos pueden vivir la fecundidad de cara a Dios y fieles al plan de Dios. Y bueno, y en ese contexto, Juan Pablo II habla de los métodos naturales, habla de la práctica de la abstinencia periódica o de la continencia periódica, como el camino que tienen los esposos cristianos para espaciar los nacimientos cuando ven que
Dios no les pide en ese momento estar abiertos a la vida o concebir un nuevo hijo, ¿sí? Entonces, un poquito ese es el contexto y esa es la relación que tiene modelo Creighton, o el tema de la fertilidad, con la teología del cuerpo. Incluso podríamos decir, Juan Pablo II hace toda su teología del cuerpo para fundamentar Humane Vitae, ¿sí? Pero lo fundamenta en un sentido antropológico mucho más integral y mucho más profundo. Entonces, ahora sí, te queríamos preguntar y que nos cuentes así un poquito brevemente en qué consiste el modelo Creighton y tal vez si vos tuvieras que decir qué diferencia tiene modelo Creighton con otros métodos naturales, con otras formas que también son conformes a la enseñanza de la Iglesia y que los matrimonios cristianos, los cuales pueden valerse los matrimonios cristianos para conocer su fertilidad. Bien, cuando se habla, bueno, es una pregunta bastante recurrente que me hacen y uno va ensayando distintas respuestas a qué te dedicas, instructora de fertilidad, y bueno, digamos, es como que todavía no contestaste nada porque no se entiende muy bien de qué estás hablando. Todos los métodos naturales, y cuando hablamos de métodos naturales, estamos hablando de métodos que están, que digamos, que basan su enseñanza en la observación y el seguimiento de lo que es el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, basándose en ese ciclo, es que van a distinguir, para hablarlo así bien, a grandes rasgos, se va a distinguir el tiempo de fertilidad y el tiempo de infertilidad. Es importante saber que en realidad cuando hablamos de fertilidad siempre se está hablando de la pareja humana, o sea, el varón no se puede autorreproducir, tampoco la mujer se puede autorreproducir. Cuando hablamos de fertilidad se está hablando del factor combinado, digamos, o sea, del momento en donde la mujer y el varón se encuentran en un tiempo de fertilidad. Como el varón tiene una fertilidad continua, es decir, siempre de manera continua produce espermatozoides, entonces no hay un momento, digamos, biológico en el que el varón no sea fértil, que es lo que lo contrapone a la mujer. La mujer tiene tiempo de fertilidad y tiempo de infertilidad, justamente porque su célula reproductiva, digamos, la mujer va a madurar una célula reproductiva por ciclo. Entonces, el tiempo de fertilidad sería la combinación de estos dos factores, ¿sí? O sea, la fertilidad lineal y continua del varón con el momento del ciclo de la mujer en donde ella está fértil. Entonces, pues, métodos naturales son los métodos que buscan encontrar, digamos, en el ritmo este del ciclo que se va desenvolviendo, cuál es el tiempo de fertilidad de la mujer, porque ese va a ser el tiempo de fertilidad de la pareja. Y para distinguir, digamos, cuál sería la diferencia del modelo Creighton con otros métodos naturales, a grandes rasgos los métodos naturales son el más conocido, quizás es el modelo Billings, después está el sintotérmico y, digamos, quizás el menos conocido, pero pisando fuerte, es el modelo Creighton. Estos tres, ¿qué va a distinguir un método de otro? Bueno, hay distintas cosas que, digamos, se van a ir sumando, pero la principal es en qué biomarcador, y cuando digo biomarcador es en qué evento biológico van a basar el reconocimiento del ciclo. Entonces, vamos a tener Billings y modelo Creighton por un lado, que van a basar su observación y el registro lo van a fijar únicamente en un solo signo biológico, que es la observación de la descarga cervical, es decir, una observación que la mujer va a observar y va a poder reconocer y registrar. Y el sintotérmico va a juntar distintos síntomas que se van a ir desenvolviendo a lo largo del ciclo. El más importante es el de la temperatura. El de la temperatura, digamos, es uno también muy conocido, es la temperatura en la mujer. Si ella se la va a registrar, digamos, de manera continua, va a subir después de la ovulación. Entonces, ese es el signo biológico que se toma para poder medir. Además de
que suelen, digamos, englobar o tomar también la descarga cervical y van a juntar distintos síntomas que se van a manifestar en el cuerpo de la mujer para poder medir. Para poder decir cuál sería la diferencia del modelo Creighton o en dónde resalta el modelo Creighton, quizás vale la pena hacer una pequeña recorrida histórica de cómo se fue creando este modelo. Entonces, este modelo es el trabajo de un doctor estadounidense que se llama Dr. Hilgers, Dr. Thomas Hilgers, que él estaba terminando la carrera de ginecología y en ese momento había salido un Manevite con, como habías mencionado, todo como el escándalo, no sé si el escándalo, ¿no? Pero muchas opiniones encontradas y sobre todo en el mundo médico. Y entonces este médico se encuentra ahí terminando la carrera y él quiere como saber si realmente lo que la iglesia proponía en Humane Vitae, como bueno, a los hombres de ciencia los llamamos a que investiguen los ciclos de la mujer, quería saber si realmente eso era algo fiable, algo que se podía llegar a hacer ciencia, o si era simplemente un deseo, una corazonada, y bueno, más o menos con eso, digamos, si era algo a los ponchazos o si se podía llegar a hacer ciencia. Entonces se pone a investigar y lo que encuentra es el método Billings. Lo que le sucede cuando quiere arrancar a analizar los registros del modelo Billings es que, digamos, dentro de Estados Unidos, mismas usuarias del método Billings describían sus observaciones de manera distinta. Entonces él no puede hacer una evaluación porque no puede saber si lo que una mujer describía con tales adjetivos eran los mismos que otra describía con otros. No sabía si eran exactamente lo mismo. Es decir, no tenía herramientas para poder evaluarlo. Entonces, su intuición más grande, y para mí es el valor más grande de Creighton, es estandariza las observaciones. Eso quiere decir que forma un código alfanumérico en donde las mujeres no pueden ver infinitas observaciones, sino que, digamos, uno tiene que ajustar a ese vocabulario y decir, bueno, la observación que esta mujer está viendo puede ser distintas combinaciones, pero todas están estandarizadas en este, digamos, como en este nuevo vocabulario que él acuña para el ciclo de la mujer. Entonces, eventualmente, digamos, si bien cada ciclo es distinto dentro de una misma mujer y todas las mujeres tienen ciclos distintos, finalmente él logra este vocabulario universal en el que se puede evaluar si es efectivo o no, y eventualmente lo que él va a ir descubriendo es que los registros de las mujeres de este ciclo que con este vocabulario, digamos, que él les enseña, empiezan a mostrar patrones. Entonces, puede distinguir un ciclo sano de un ciclo que no sea sano por el mismo registro de la mujer. Y eso me parece que es como uno de los grandes logros que tienen los métodos naturales y del Dr. Hilgers, porque digamos, lo que él estaba buscando y era ver si se podía realmente hacer ciencia o si era una cosa, digamos, ambigua y difícil de confiar, él finalmente logra encontrar eso, es decir, que efectivamente, digamos, el sistema reproductor de cada mujer es distinto y sin embargo cumplen las mismas funciones. Entonces se puede analizar, se puede evaluar, se puede conocer y se puede distinguir, digamos, ese es lo que en algún punto el modelo Creighton, como digamos, es la bandera que logró mostrar al mundo, lentamente, pero mostrar al mundo al fin. Buenísimo. Y ciertamente que en el ámbito científico y médico esto le da mucho respaldo, ¿no? Porque muchas mujeres lamentablemente nos cuentan a veces o dicen que cuando tal vez por su opción cristiana deciden o quisieran vivir, digamos así, en el matrimonio, el espaciamiento de los nacimientos o la búsqueda del embarazo con los métodos naturales, se encuentran con algunos médicos o algunos ginecólogos
que le dicen, no, eso no sirve, eso no tiene fundamento científico. ¿Vos me podés asegurar que el modelo Creighton y los demás, pero sobre todo el modelo Sí, Creighton, tiene fundamento científico? por supuesto. Si querés, si me permitís, ahí hay una confusión muy común. Hay dos cosas que explican por qué en el ámbito médico es tan resistido todo lo que es métodos naturales y ya la misma palabra es como que le transforma la cara al profesional. En primer lugar, no se enseña en la Facultad de Medicina, no se enseña métodos naturales, no saben cuál es la diferencia entre el método Billings o el sintotérmico. El profesional que lo sabe es porque lo averiguó él por su cuenta. No hay ninguna materia en la Facultad de Medicina en donde analicen cuál fue, digamos, el avance que logró el método Billings o el sintotérmico, o por qué el sintotérmico elige estos síntomas y no otros, o cómo es que los registra. Entonces, no hay un conocimiento muy profundo. Y por otro lado, sumado a esa falta de educación en lo que es métodos naturales, se presenta como si fuera el método del ritmo. El método del ritmo es algo previo, digamos, a los métodos naturales, que es básicamente una estadística, que es de donde sale la clásica idea del ciclo de 28 días y la ovulación el día 14 que todos aprendimos en el colegio. Esa es una estadística que se hace de los ciclos de la mujer. Sin embargo, todos sabemos, digamos, todos los que se han dedicado mínimamente a estudiar, que los ciclos de las mujeres varían de mujer a mujer y varían en una misma mujer. Con lo cual, la estadística no es orientativa, es decir, la estadística es como, no se aplica a una realidad personal. Entonces, cuando se habla, sobre todo en la Facultad de Medicina y en muchas conversaciones sociales, lo de los días en referencia a un método natural, es una confusión. Eso es el método del calendario, el método del ritmo. Y no es aplicable a una realidad personal justamente porque todos los ciclos varían. Incluso en las mujeres que dicen muy vocalmente que ellas son muy regulares y que los días les va a funcionar porque siempre sus ciclos se repiten uno tras otro de manera idéntica o lo que ellas pueden percibir como idéntica, nada impide que el próximo ciclo varíe. Entonces, la diferencia entre el método del ritmo y cualquier método natural es que el método del ritmo está basado en adivinar y bueno, como todos estos ciclos fueron así, van a ser así siempre, y el método natural está basado en la observación y el registro de cómo se va desenvolviendo el ciclo. Lo curioso del método del ritmo que queda obsoleto porque no, digamos, no se aplica a una realidad personal es que como que resurge en las aplicaciones. Entonces vos agarras a cualquier mujer que esté en ciclos y te va a sacar el telefonito, te va a decir, mira acá en la aplicación me dice, estoy fértil o estoy infértil. Y eso que hace el teléfono es como la resurrección del método del ritmo, porque eso es un cálculo estadístico de, bueno, tus últimos ciclos fueron así, entonces voy a hacer una estimación y más o menos la ovulación debería ser el día 14. Y eso no es así. Pero bueno, es lo gracioso de cómo, nada, cuando hay mucha confusión, digamos, cualquier información vale. Entonces, el método del ritmo como que está en todos los teléfonos de todas las mujeres. eh, y como es casi la única información que tienen, es como la que más toman, ¿viste? Bueno, yo lo hablaba mucho con mis alumnas y venían todas con el teléfono y me decían, ¿ves que acá me dice? Y bueno, no, o sea, ni los días, ni el método del ritmo, ni las aplicaciones de teléfono se parecen en su naturaleza a lo que es un método natural. Muy claro, con esto contestás una pregunta que ya apareció allí y que seguramente vas a poder complementar con algo más, que es si los métodos naturales y el modelo Creighton específicamente sirven para las mujeres regulares, pero también para las que son irregulares. Bueno, estarás como ya muy acostumbrada a responder esa pregunta, pero no obstante, yo quiero que nos vayamos hacia otro lado. Y a mí me gustaba mucho compartir con las personas esta diapositiva de entre lo que me enviaste y que tiene mucho que ver con la teología del cuerpo.
¿no? Porque hay como una visión dualista a veces, según la cual la persona es el alma, por decirlo de alguna manera, y bueno, la persona es el alma y tiene un cuerpo, está como encerrada en un cuerpo. Una visión media platónica, pero al mismo tiempo, cuando nosotros vamos a la teología del cuerpo, Juan Pablo II nos hace tomar conciencia de la dignidad del cuerpo. Entonces, ¿en qué sentido el conocimiento de la fertilidad ayuda al conocimiento de la persona? ¿Qué nos podrías decir de por qué toda mujer, también el varón, pero sobre todo la mujer que tiene esta riqueza y esta complejidad, es bueno que desde muy chica, ayudada por su familia, por su mamá, por las personas que la rodean, conozca su fertilidad y qué valores humanos, qué valores educativos, antropológicos tiene el conocimiento de la fertilidad? Bien. Eh, bueno, para contestar la pregunta de si sirve para ciclos regulares e irregulares, sí. También es como una idea que es difícil de abarcar en una charla, porque no voy a entrar en profundizar mucho sobre cómo es el modelo Creighton, pero habría que ver qué se entiende por ciclo regular, porque todos los ciclos varían uno de otro en una misma mujer, incluso por más que muy vocalmente ella asegure que es regular. Ahora, en lo que es irregulares, sí también, y es importante también saber si esa irregularidad es sana o no, y todo eso sí se puede identificar con el registro, con el modelo crédito. Eso para cerrar esa pregunta. Y respecto de somos nuestro cuerpo, que es la diapositiva, y digamos, continuando con lo que venías diciendo, incluso en personas que no tienen este concepto dualista y que buscan el valor del cuerpo, nunca se ve tan patentemente como en la fertilidad el hecho de que la fertilidad parece algo que se prende y se apaga. Entonces, la fertilidad, entre comillas, medio que no nos sirve para nada, por lo menos de los 15 a los 25, de los 15 a los 30, de los 15 a los 33, 35. Entonces, y de hecho uno lo puede ver en muchas conversaciones sociales, en muchas publicidades, en muchos comentarios que se dicen así, sobre todo entre mujeres, como que la menstruación es una condena. O bueno, esta cosa inservible que nadie sabe y te lo comparan como cuando tenés apendicitis, ¿viste? ¿Por qué no te lo sacan si no sirve para nada? Bueno, no te lo sacan, bueno, porque después quizás vas a querer tener hijos, ¿no? Entonces es como esta cosa que sería bárbaro interrumpirla porque ahora no me está aportando nada. Y es muy loco como esa mentalidad o esos conceptos y esas ideas, digamos, están muy sembradas, y lo digo también en carácter personal, porque, y creo que lo podría decir cualquier instructora o médica de naprotecnología, que de alguna manera todos tuvimos que revisar un poco ese concepto de que teníamos de que la fertilidad no es una condena, no es algo como que, digamos, un error que perduró o algo que, bueno, lo mantengo porque después quizás lo voy a querer usar, sino esta idea de la fertilidad en la mujer es quién soy yo, y es los ciclos me atraviesan en un sentido muy personal y fisiológico. Y uno cuando arranca a enseñar y ve la transformación de las mujeres que van conociendo a su ciclo y cómo va cambiando todo ese concepto. Y en cuanto a lo que es el varón y la mujer, hay, de nuevo, en muchas personas que no tienen este concepto dualista y sin embargo como que vuelve esta idea o no saben muy bien cómo manejar la fertilidad y terminan entonces con anticonceptivos, sobre todo quizás lo hormonal, que es lo más llamativo, porque es como que se medica a algo que es sano en la mujer. Y en una cultura en donde medicar algo sano parece, digamos, digamos no parece algo muy común y sin embargo está enfrente de todos nosotros y no se cuestiona eso. Entonces en las parejas, cuando uno va trabajando esto, es como que en realidad nunca ninguno de los dos quiso ni aceptar tomar pastillas por ser sano, ni el varón darle a la mujer pastillas para que ella no sea quien lo que es saludable para ella. Pero como que de alguna manera no había otra opción y no había, digamos,
no había otro camino. Está como esta idea de que lo único que se puede hacer es el anticonceptivo. Entonces, como ir cambiando toda esa mentalidad y el desafío que uno pone, digamos, muy concretamente frente a los matrimonios es digamos, uno está dispuesto a tomar la fertilidad del otro como parte intrínseca de quién es y no como algo que, bueno, es un poquito molesto, así que mejor lo sacamos un rato hasta que lo volvamos a querer y entonces lo volvemos a meter, sino tomarlo como es parte de la persona, digamos, porque la mujer es así y el varón es así y es bueno que así sean. Entonces es como cambiar un poco la mirada y arrancar el camino justo para el otro lado y decir, bueno, vayamos viendo qué nos está diciendo esto, qué es lo que a mí personalmente y a nosotros como matrimonio, qué nos dice a nosotros este camino de la fertilidad, de que una es lineal y de que la otra es cíclica y de que sí se puede conocer y de que sí hay un tiempo de fertilidad y un tiempo de infertilidad digamos, es como mucho abrir puertas del desafío que evidentemente lo camina el matrimonio. Uno como instructora no cumplimos, a veces se confunde un poco, no cumplimos el rol de terapeutas de pareja, pero sí se dan muchos de estos diálogos enfrente nuestro y uno sí ve crecer mucho a las parejas al punto de tenerlo totalmente naturalizado, el registro del ciclo, el de la fertilidad cíclica. Eh, pero bueno, es un camino como, en ese sentido es nuevo y contracultural, porque no es, digamos, lo que más se escucha. Al mismo tiempo, hay un gran anhelo, ¿no? Porque creo que nuestra cultura está atravesada por tantos conflictos, tantos enfrentamientos, al punto que algunos dicen, no, es imposible, no hay forma de que el varón y la mujer puedan complementarse, llevarse bien. ¿Nos podrías decir así como, así los que se te ocurran ahora en base a tu experiencia personal y en la dimensión educativa, como dos o tres frutos que puede tener el conocimiento de la fertilidad en cualquier mujer, incluso te diría, no sé, una hermanita, una monjita que está consagrada a Dios, que no está pensando si va a tener un bebé o no va a tener un bebé? ¿Qué frutos puede tener para una mujer soltera? Vamos a poner el caso. Y también, ¿qué frutos vos has visto en las parejas? Nos decían, por ejemplo, aquí un comentario que recibimos muy lindo. Desde que usamos métodos naturales, el compromiso, la espera, la entrega y más se potencian. Si me conozco, me puedo entregar mejor. Bueno, no espero no haber adelantado la respuesta, pero dos o tres ventajas del conocimiento para cualquier mujer. Te pongo el ejemplo de una hermanita, porque algunos dicen, no, pero eso es solamente para los casados. Bueno, y en la pareja, ¿qué frutos vos has visto acompañando matrimonios, parejas del conocimiento de la fertilidad? En Estados Unidos, mi supervisora, que es la que me siguió a mí en la parte formativa, le enseñaba a hermanitas. Que yo sepa, me tendría que corregir alguna instructora. Yo no tuve, sí tuve mujeres solteras, pero no tuve hermanitas. Pero sí, digamos, existe en el mundo que hayan registrado. El primero y el más obvio fruto, o el más evidente, el más palpable, es salud. El ciclo es salud y eso es una idea increíblemente nueva para las mujeres, pero el ciclo es salud y eso tiene que estar muy claro y muy hondo y es lo que uno se va dando cuenta a medida que va enseñando. Entonces, el primero es primero saber si mi ciclo es sano y hay muchos conceptos como que, digamos, bueno, los ciclos duelen o es normal que duela, que muchas mujeres llegan muy de grandes a enterarse de que eso no es normal. El ciclo no tiene que doler. El dolor que impide una jornada cotidiana no es sana y eso sí se tiene que revisar. La irregularidad, que a veces lo dicen como algo anecdótico, como quien, viste, como quien es de Aries, se diría, yo soy de Sagitario, yo soy irregular, como un dato ahí, viste, esa irregularidad hay que verla, hay que saber si esa irregularidad es sana o no.
Entonces, el primero, o digamos, el que más lidiamos nosotros es el tema de un ciclo sano. Eh, el modelo Creighton tiene como una observación y un registro muy riguroso en el sentido de que es muy, da mucha información la manera en la que se registra. Y al tener todo el ciclo registrado, y no solo uno, sino todos, hay un montón de información que, digamos, que puede estar disponible, que no es lo mismo que la ginecología tradicional, que uno va al ginecólogo y en realidad no sabe muy bien qué le pasó en el ciclo, más o menos es irregular y ese es el dato que tiene, pero no tiene información certera sobre el ciclo anterior y el otro y el anterior. Entonces, bueno, ese es el primero, que es el que más lidiamos nosotros. Y el segundo, que es el que uno va viendo cómo en la mujer soltera, casada, tiene como, va creciendo ese asombro, que es poder conocerse. Hay como una parte en donde que la mujer que conoce su ciclo y que se va dando cuenta y que se entiende cómo se comporta su cuerpo, parece uno de los frutos como que no es tan marketinero, pero la verdad es que es el más gratificante para la mujer. Poder entender tu cuerpo y por qué funciona como funciona, y no simplemente saber qué es la menstruación como una definición de diccionario, sino saber por qué sucede en mi cuerpo y saberlo y saber anticiparlo y decir, yo sabía que esto iba a pasar y no como una intuición como quizás muchas mujeres tienen, porque también pasa eso, muchas mujeres tienen intuiciones de o que hay algo malo sucediendo en su cuerpo o que el ciclo se comporta de tal manera, pero no tiene herramientas para realmente corroborar de que eso sea así. Entonces, contestarle a esa intuición a la mujer y decirle, sí, vos lo que vos intuías de tu ciclo era efectivamente así y ahora tenés herramientas para poder entenderlo y confirmarlo, es como sacar de la ignorancia a la mujer, pero de su propio cuerpo. O sea, es como que habitamos durante mucho tiempo, la mujer habita a oscuras. Es como que nadie sabe muy bien por qué pasa lo que pasa y esta cosa como medio folclórica de, bueno, las mujeres. Y la verdad es que no, porque es lo que te pasa, digamos, todos los días. Es tu mismo cuerpo, no es que es algo que pasa cada tanto. Entonces, esa es, digamos, como del fruto más gratificante para mí es poder entenderlo, que la mujer entiende su cuerpo. Y para las parejas, eh, digamos, el modelo, el programa de enseñanza pasa por muchas partes. La primera parte que siempre es mucha confusión quizás y como esto yo no lo voy a poder entender, esto es mucho más complicado de lo que parecía, que sobre todo al principio, porque te dan mucha información. Y eventualmente y muy rápidamente pasan al otro lado de esto es muy fácil, cómo no lo hace todo el mundo, cómo no está todo el mundo hablando de esto. Sobre todo el varón es como que el más sorprendido y vocal, porque la mujer quizás está como más impresionada de que ella puede entender su cuerpo. El varón es como que no puede creer que no sea algo más conocido. Porque uno cuando eventualmente logra naturalizarlo, lo que es lo que es la observación, lo que es el registro, incorporarlo a la vida matrimonial, en donde hay tiempo de fertilidad y tiempo de infertilidad, digamos, y lo va naturalizando, no puede creer lo costoso y lo difícil que es para otros. O sea, mira a otra pareja que tiene que tomar pastillas para poder tener relaciones y le parece como una locura, digamos, porque lo que ellos lograron al naturalizarlo y a incorporarlo en la vida, digamos, le parece mucho, digamos, más como, eh, no sé, cotidiano en algún punto. Eh, para las parejas siempre, nada, es muy interesante ver cómo es la combinación de los dos en el aprendizaje. Qué importante esto, ¿no? Y qué importante ver cómo la misma creación, aunque tenemos nosotros la herida del pecado original, si bien el pecado como que un poco distorsiona el plan de Dios, al mismo tiempo hay tanta perfección en el cuerpo
tanta perfección en la persona, ¿no? Y yo creo que esta mirada de asombro, esta mirada como de quedar así impactado por el orden, por el equilibrio o por la combinación de factores o por la complejidad entre lo físico, lo afectivo, lo espiritual, yo creo que es algo que tenemos que redescubrir. Creo que el asombro, bueno, sabemos que es el principio de la filosofía, pero también como que hoy nos falta ese asombro y me encanta cómo lo contabas vos, como de pronto estos matrimonios y los hombres como que de pronto dicen, wow, ¿y por qué todo el mundo no Claro. está pensando, está difundiendo esto? Como esta actitud del asombro que nos hace tanto bien en todos los planos de la vida. Quisiera que nos cuentes un poquito, porque también me resultó muy sugerente cuando lo escuché por primera vez, esta comprensión múltiple de la persona, ¿no? Esta mirada de la persona como una unidad, pero en la cual podemos reconocer varias dimensiones, porque yo también charlando con muchos matrimonios, uno ve cómo a veces los conflictos vienen o de enfocarse solo en un aspecto y descuidar los demás, o en ver los aspectos como que están fragmentados, una cosa por acá, otra por allá, otra por allá, y también yo creo que la teología del cuerpo y el modelo Creighton y en cómo ustedes lo quieren transmitir, nos ayuda a ver a la persona como una unidad. Sí, sin duda. Nosotros en la presentación, digamos, introductoria que hacemos, hablamos sobre cómo abordamos a la persona y mostramos una diapositiva que no es exacta a la que estamos mostrando ahora, pero es muy parecida, y hablamos de el amor humano como algo espiritual, físico, intelectual, creativo y emocional. Y digamos, cuando uno va trabajando, un poco lo dije en una de las respuestas, nosotros no somos terapeutas matrimoniales, pero nos vemos muchos diálogos muy parecidos. Y la verdad es que en el trabajo, si bien nuestro trabajo como instructora de fertilidad, estás el 90% hablando de cuestiones estrictamente fisiológicas, o sea, no te pasás hablando de esto, de alguna manera todas las charlas, digamos, son muy profundas porque las discusiones que se tienen o las charlas que se dan sobre si tienen o no un hijo, sobre cómo es el trato entre ellos, cómo es la comunicación, como que la verdad que como que en la fertilidad y en la sexualidad se condensan, es como muchos canales, ¿no? Y que todo se condensa ahí, por eso nuestro trabajo a veces parece muy multifacético, porque estamos, digamos, con todos esos platillos que se están trabajando y en realidad lo único que estamos haciendo es revisar eventos fisiológicos del cuerpo, pero es muy como patente en nuestro trabajo la unidad de lo que es la persona humana y cómo todo esto está muy conectado y cómo digamos, destrabar este conflicto que uno tiene con la fertilidad de, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo trato? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a poder, digamos, tomarlo seriamente y no ser simplemente como, bueno, los hijos vienen cuando vienen y si no vienen, no vienen y tener esa como, esa nebulosa ahí poco clara, cuando uno empieza como a dar herramientas para la fertilidad, cómo empiezan a trabajar todas las otras áreas de la persona y en el caso de los matrimonios, de los matrimonios. Por eso un poco hacemos el chiste entre las instructoras de, acuérdense que nosotros no somos terapeutas, porque se dan todas estas conversaciones. Tal cual, me consta porque conozco también a alguien que está muy vinculada a este tema y me contaba cosas muy, muy interesantes. Y bueno, qué gracia de Dios que estos matrimonios, estas parejas, seguramente muchos llegarán a pedir la ayuda en medio de una crisis, porque sabemos que a veces las dificultades de fertilidad traen crisis, traen enfrentamientos, traen conflictos. Y qué lindo, en el caso de ustedes también que son creyentes, de poder ser instrumento de Dios para lograr o para mostrar un camino de unificación y de reconciliación. Ahora yo quisiera también que vos nos cuentes un poquito, porque a veces se piensa que los métodos naturales
Bueno, son, vamos a decirlo así, medio brutamente, los anticonceptivos que permite la Iglesia, el método anticonceptivo de la Iglesia. Bueno, Sí. si bien eso daría para una charla completa, que hay una visión totalmente diferente, al mismo tiempo el conocimiento de la fertilidad no solo permite espaciar los nacimientos, cuando los esposos disciernen que no es el momento para concebir un nuevo hijo, sino también para conseguir el embarazo. ¿Nos puedes contar en qué medida o experiencias que tengas de matrimonios que hayan venido y a través del conocimiento más fehaciente y más integral de la fertilidad lograron un embarazo buscado tal vez durante mucho tiempo? Y acá ya enganchamos también con la siguiente pregunta que tiene que ver con la naprotecnología. ¿Sí? ¿En qué sentido hay una utilización de la tecnología o de la biotecnología o de la medicina que puede estar al servicio de la fertilidad, pero conforme al plan de Dios? Bueno, fue muy larga mi pregunta, pero No, entonces, ¿sirve solo para espaciar nacimientos? ¿Es como un método anticonceptivo o es algo más? ¿Y en qué medida puede servir para conseguir o para lograr un embarazo si es que no hay obstáculos, digamos así, que sean imposibles de vencer? Bueno, así como decía en otra respuesta, o como había dicho antes, la fertilidad es salud y eso tiene que ser una idea que tiene que quedar bien en claro. La otra cara de esa idea es, si hay infertilidad es por falta de salud, siempre. Entonces, eh, puedo seguir con la línea histórica de Hilgers, que había descubierto genera este vocabulario para poder dárselo a las mujeres y que las mujeres vayan registrando, y él se va dando cuenta en el registro de estos ciclos que podía ver cómo todas las mujeres que tenían ovarios poliquísticos aparecían en sus planillas este tipo de ciclos, o en las mujeres que tenían baja progesterona aparecían los sangrados de la menstruación con estas características y se iba repitiendo. Y es muy increíble cuando él lo cuenta, porque es como la escena de Matrix cuando se da cuenta, es como que él empezó a ver, o sea, en las planillas empieza a ver realmente algo que no se puede mostrar de alguna manera con ecografías, ni con laparoscopías, ni con otro instrumento, sino que se había generado un nuevo instrumento como el registro del ciclo, se había generado una herramienta diagnóstica, es decir, hay información en el ciclo de la mujer que refiere directamente a si ese ciclo es sano o no es sano. Entonces, lo que eventualmente él se da cuenta y desarrolla es la naprotecnología, que es este juego de palabras donde habla de lo que es natural, lo que es procreativo y la tecnología. Y la naprotecnología como ciencia médica, la que el mismo doctor establece, el doctor Hilgers, está anclada directamente en el registro del ciclo. Entonces eso quiere decir que se dan dos servicios. Uno es el servicio educativo, que es el que doy yo o cualquier otra instructora, que es el que enseña a reconocer el ciclo y cómo está funcionando en esa mujer y en ese ciclo, y le puede brindar esa herramienta a la mujer o a la pareja para que lo puedan utilizar conociendo el tiempo de fertilidad e infertilidad, lo que es sano y lo que no es sano. Y por otro lado está el servicio médico. El servicio médico de naprotecnología está basado en la herramienta diagnóstica del registro del ciclo. Es decir, uno no puede acceder a naprotecnología sin haber pasado por la parte educativa. Naprotecnología educa al paciente porque quien tiene la información esencial es el paciente. Entonces, es en el reconocimiento de ciclos en donde está la información central que la médica de naprotecnología está esperando. Entonces es con esa información que se empieza a buscar diagnosticar y restablecer la salud que falta. Y acá hay una pregunta que siempre es muy común, que es, bueno, ¿también tratan la infertilidad masculina? Y sí, la respuesta es que sí, pero siempre se va a registrar el ciclo, siempre, porque la fertilidad es el factor combinado de la mujer y del varón, y muchísimas veces la infertilidad es multicausal, es decir, cuando vienen parejas de infertilidad, nosotros vamos a enseñarles no solamente el registro del ciclo,
y la parte, o sea, quiero dividir muy bien esto. La parte educativa es enseñar a registrar el ciclo, la parte médica va a agarrar ese registro, va a leerlo y a partir de allí va a empezar a pedir más estudios, va a medicar según crea que conviene por la falta de progesterona o va a indicar incluso cirugía, o sea, no es medicina alternativa o medicina china o medicina nada, o sea, es la medicina occidental que nosotros conocemos, pero simplemente que el punto de partida es, nosotros vamos a observar qué es lo que está diciendo el registro del ciclo. Y nosotros lo que vamos a buscar lograr es restablecer la salud que falta, porque una pareja sana puede lograr la concepción. Y ese es el concepto de naprotecnología, devolverle a la pareja la capacidad procreativa que les pertenece a ellos. Entonces, es como un grupo de apoyo en algún sentido. La instructora que va a educar, la parte médica que va a restablecer la salud, pero la procreación es lo que le corresponde a los esposos. Y también otra de las preguntas es sí hay mujeres que vienen a naprotecnología y no por infertilidad, sino por ciclos dolorosos o por irregularidades que no les saben explicar en lo que es la ginecología tradicional. Y ahora agarro la última que me habías dicho, que me acordé recién, sí, naprotecnología por tener todo este abordaje de vamos a partir a hacer del ciclo y desde el ciclo vamos a buscar restablecer la salud, tanto de la mujer como la del varón. Y una vez que eso está, tienen la información de cuál es el momento óptimo para buscar ese embarazo en esa pareja. Y pongo un ejemplo. Tenía una mujer que venía de tratamientos de infertilidad que le decían, bueno, vos el día 9 al 14 tengan relaciones para buscar el embarazo. Y cuando habíamos registrado su ciclo, del 9 al 14 era infértil ella. Entonces no estaba sirviendo para nada lo que le estaban diciendo. Entonces a veces es como que la ginecología tradicional es como que quizás logra ayudar porque tenía un buen diagnóstico sobre lo que estaba pasando, pero no tenían una ceguera absoluta sobre cómo era ese ciclo. Y llegan muchas pacientes que han tenido malos resultados con tecnología o con, digamos, fertilidad asistida, o sea, in vitro, ¿sí? O gente que tenía un diagnóstico que le decían, mira, el embarazo en tu caso va a ser solamente posible con donación de gametas, o sea, con óvulos o espermatozoides que no sean ni siquiera del matrimonio. Entonces, nosotras sí recibimos muchos que tienen ese diagnóstico que es muy pesado y muy oscuro, muy duro de tratar para las parejas. Entonces, escuchar que alguien sí está dispuesto a realizar otro diagnóstico o que sí está dispuesto a decirle, mirá, es verdad, es baja la posibilidad de embarazo, pero nosotros sí vamos a mostrarte dónde está la ventana y qué soporte necesita este ciclo para poder tener alguna chance de lograr el embarazo. Es como que se les abren muchas puertas que durante mucho tiempo se les habían cerrado, como que la concepción natural, no, eso no era posible, digamos. Bueno, este tema es sumamente interesante, tocamos un punto muy sensible, ¿no? Porque todos sabemos para una pareja, para un matrimonio que anhela la fecundidad, la fertilidad física, qué doloroso es no poder concebir, más en estos tiempos de tanto desprecio por la vida. Uno escucha estos testimonios, dice, ¿por qué nosotros queremos ser papás y no podemos? Y hay personas que dicen que, bueno, si hay un embarazo se puede deshacer del fruto de la concepción, es muy fuerte, ¿no? Y también, como decías, estos diagnósticos por ahí tan rápidos. Me impresionaba una persona que habían ido a una clínica de fertilidad, no de naprotecnología, sino a las clínicas de fertilidad, y como que le dijeron, bueno, vamos a probar 3 meses, prueben de tener, a ver si logran el embarazo, y si no, hacemos in vitro, sin hacer todos los estudios pertinentes, sin hacer un abordaje integral de la persona.
Y al mismo tiempo, esto yo sé que tal vez no lo vas a decir vos, pero sí lo tengo que decir yo, a uno le duele ver cómo lamentablemente se percibe muchas veces un afán de lucro, porque sabemos que todos los tratamientos de fertilidad son enormemente costosos. Entonces, ¿cómo puede ser ético que sin haber agotado todas las otras instancias, en muy poco tiempo a una pareja le digan la única forma que tienen es con el in vitro, sabiendo que eso además implica la destrucción de embriones, la selección y la destrucción de embriones? Sabemos que en cada fecundación in vitro, y esto tal vez alguno no lo sabía y realizó fecundación in vitro, está mirando esta entrevista y queda así impactado, pero sabemos que para que se produzca cualquier tipo de fecundación in vitro es necesario que haya abortos, que mueran embriones, que haya embriones que se produzcan, vamos a decirlo así, y que se desechen. Ahora bien, queda una pregunta, que es una de las últimas de esta entrevista, y es, ¿sabés vos de la existencia de personas que, por ejemplo, hayan ido a buscar el embarazo a clínicas de fertilidad de las habituales, que hayan intentado una inseminación, que hayan intentado técnicas de reproducción humana asistida eh, eh, de alta complejidad, ¿no es cierto?, como se la llama, fecundación in vitro, que no lo hayan logrado al embarazo y que luego se hayan acercado a clínicas de fertilidad vinculadas a la naprotecnología y eso haya ocurrido. Sí, 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 sí ha sucedido y tenemos un montón de parejas que llegan después de haber. ¿Qué es lo que sucede? In vitro, bueno, en la naprotecnología habla mucho de esto. El doctor Hilgers habla un montón de esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se transforma, de alguna manera vos lo adelantaste, se transforma casi en un negocio, pero no en el sentido de cuánto lucran, sino de yo tengo un producto y vos lo deseas. Y lo que pasa en esa situación, además de todo lo que dijiste, que es real y es, digamos, todas las marcas que quedan y que quedan sobre todo en la pareja, porque también muchas parejas vinieron después de haber realizado in vitro con este como lento despertar de decir, yo no sabía muy bien en dónde me estaban metiendo y digamos, no era tan consciente, me dijeron que era lo único que se podía hacer y de repente nos despertamos en la mitad de la situación y digamos, bueno, no, nosotros no queremos estar acá. Eso pasa un montón, estoy segura de que todas las instructoras pueden decir como yo que han tenido casos de estas parejas. Pero volviendo a lo que Hilgers decía de el embarazo como un producto que yo te puedo dar, se pasa por alto la parte de diagnosticar y restablecer la salud, porque ya tienen directamente la solución. Entonces, todo lo que Hilgers habla mucho es cómo in vitro ha perjudicado enormemente lo que antes la misma ginecología sí buscaba. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se puede producir una concepción? Si es lo que un varón y una mujer sanos producen, digamos, se produce un embarazo. El embarazo es signo de que los dos son sanos y por el contrario la falta de embarazo es que algo no está funcionando y se abandonó esta causa por buscar un diagnóstico, restablecer la salud. Algo no está funcionando. Entonces muchas veces lo que va a pasar es que in vitro va a querer implantar en un cuerpo que no es sano y que no puede, digamos, soportar un embarazo porque no está sana. Entonces, va a terminar en abortos espontáneos irremediablemente porque no se sanó el cuerpo. Entonces, sí, hay un montón de casos en donde, digamos, in vitro fracasa sobre todo por falta de diagnóstico y por no curar, digamos. Tengo el micrófono encendido. Creo que esto es muy bueno, sobre todo porque da esperanza, Sí. da esperanza. Ciertamente, algunas parejas, algunos matrimonios, Dios les pide, por un designio misterioso, llevar la cruz de la infertilidad física, ¿no? Y sabemos que hay algunas situaciones donde el embarazo no va a llegar. Entonces, solamente desde la fe se puede tal vez abrazar plenamente
ese misterio de la cruz. Pero tal vez hay muchos otros matrimonios que han buscado el embarazo, no lo han podido lograr todavía y que a través de estas herramientas de diagnóstico, herramientas educativas y de este abordaje lo pueden lograr. Inmediatamente vamos a poner tus datos de contacto, también para que si alguien quiere tomar nota lo pueda hacer. Pero quisiera cerrar la entrevista con una pregunta. Vos me dijiste que estudiaste teología. Igual no te voy a hacer preguntas muy específicas de la teología del cuerpo que ni yo podría responder, porque sabemos que, bueno, Juan Pablo II tiene un pensamiento muy profundo. Pero en un momento determinado, la cultura occidental se alejó de la mirada cristiana, lo que llamamos la revolución sexual, como en cierto modo diciendo, bueno, la Iglesia Católica no tiene nada que decirle al hombre de hoy. La propuesta cristiana es una propuesta de infelicidad, de anular la persona, de represión, es una moral represiva que no permite vivir plenamente y disfrutar plenamente la sexualidad humana. ¿Qué podrías decir en este sentido? Lo que te salga del corazón. ¿Realmente la teología del cuerpo, la propuesta cristiana, puede ofrecer un camino de plenitud para la persona, en la vivencia de su sexualidad? ¿Se puede alcanzar esa armonía, esa felicidad también en la unión, en la donación recíproca del varón y de la mujer? Yo creo que en algún punto todos estamos un poco inmersos en ese discurso de que la iglesia un poco te está impidiendo a cosas. Es como que lo que yo decía de uno de alguna manera sigue siendo como sigue viviendo en ese mundo en donde recibimos ese mensaje todo el tiempo y todos los días y de muchos lugares distintos. Pero la verdad es que con mi trabajo yo como confirmo una vez más que la iglesia tiene unas intuiciones que son espectaculares, porque la verdad es que, digamos, el trabajo que hizo Hilgers por agarrar Humanevite, la intuición, bueno, intuición, evidentemente nosotros pensamos que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que escribe Pablo VI, lo que toma Hilgers, la herramienta que de repente está disponible para nosotros acá en Argentina, que no está desde el 2014, está hace mucho tiempo. Todas esas como herramientas que se fueron generando por muchos pequeños sí de muchas pequeñas personas, a mí me parece como lo que vos decías del asombro, es como uno no puede dejar de sorprenderse de lo accesible que está esta herramienta y lo increíble y lo buena que es, y mirar también para el costado y decir, qué pena, ¿no? Porque la sexualidad para otros es siempre con una especie de control, lo que gracioso es que ellos deben pensar eso de nosotros, ¿no? Pero, digamos, definir qué anticonceptivo hay que tomar para poder tener relaciones, como que me parece una cosa loquísima comparado con la herramienta que parece, digamos, que una vez que uno lo aprende y lo asimila, y no voy a mentir, obviamente al principio es difícil, uno tiene que incorporar conceptos, pero eventualmente es algo que se hace muy propio, muy cotidiano, digamos. Me pasa esa dicotomía de vivir en un mundo y en algún punto siempre siento que uno termina de creerse que es verdad, que la iglesia viste un poco y que al final uno mira todos los frutos o todas las cosas que uno tiene tan a mano y que pudo incorporar y digamos, no hay con qué darle, digamos, o sea, es creer o reventar, digamos, uno o lo asume como un regalo de fe o realmente, digamos, sos la persona más suertuda del mundo porque tuviste todas herramientas, digamos, disponibles y cercas para poder crecer un montón personalmente. Es como muy contrario a lo que uno escucha en la calle. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper interesante, podríamos estar mucho más tiempo. Ya dejamos bueno, la página de, digamos, de Modelo Creighton en Argentina.
Así que todo lo que le interese profundizar o comunicarse, puede encontrar allí también el modo. Así que bueno, será hasta alguna otra oportunidad. Gracias a todos los que han seguido la entrevista en vivo y recuerden que queda aquí en el Facebook y que también la vamos a subir a YouTube, donde la podrán volver a ver o compartir también con aquellas personas